Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla su servidor, el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, de la República del Paraguay, para todo el Paraguay, también para el mundo entero, para nuestros queridos hermanos también de Argentina, de la República Oriental, del Uruguay, donde hemos estado sirviendo al Señor en muchas oportunidades, y para toda persona, obviamente, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación son para todas las personas por la gracia del Señor. Agradecemos los saludos. Allí está apareciendo Cristina María, mi amada esposa, sierva del Señor, apoyando obviamente a este siervo y apoyando la obra del Señor que el Padre nos ha encomendado para poder realizar, establecidos acá en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, pero obviamente siempre llevando la palabra, en donde haya necesidad, en donde nos estén llamando, allí estaremos obviamente para poder compartir las enseñanzas del Señor. Mientras los hermanos y hermanas y amigos se van acoplando a la transmisión, venía anunciando que obviamente vamos a dar comienzo a otra temática. Acá tengo el bosquejo bíblico. Como ustedes saben, siempre estamos desarrollando bosquejos bíblicos de enseñanza. Terminamos recientemente La salvación se recibe o se rechaza. Ya el año pasado el Señor también me había permitido terminar este material que se llama La unción verdadera, cuánto se ha escrito de la unción. Y realmente, como pongo en la introducción de esta cartilla, no sé si todos realmente comprenden lo que significa la palabra unción. Lo vamos a estar justamente aprendiendo en este tiempo. ¿Amén? Ustedes pueden estar obviamente escribiendo, pueden estar saludando, pueden estar poniendo también sus peticiones, y nosotros las vamos a estar llevando también en oración. Vamos a estar contestando en todo caso si es que hay algún interrogante, alguna pregunta. Para eso estamos también en esta tarde-noche, para poder compartir con ustedes. Entonces el tema a desarrollar es la unción verdadera, y también recordarle a los queridos hermanos y hermanas que ustedes pueden comunicarse con el ministerio. Estamos dispuestos a llevar la enseñanza a las congregaciones, poder abrir también centros de estudio bíblico, reuniones de hogar. Todo el trabajo que el Señor permita lo estaremos haciendo con el único fin de glorificar al Señor y de edificar al cuerpo del Mesías. Estamos entonces ya orando para poder introducirnos en este tema de la unción verdadera, porque no todas las unciones verdaderamente vienen de parte del Señor, no todos los moveres del Espíritu Santo vienen realmente del Señor, sino que muchas veces del enemigo. Sabemos lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo escribía a los Corintios que el diablo se disfraza como ángel de luz, aún sus ministros. Entonces tenemos que estar muy despiertos para no caer en los engaños del enemigo. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te rogamos, te suplicamos en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, esta transmisión, Padre. Bendice las comunicaciones, bendice esta palabra que estaremos entregando de parte tuya a tu pueblo, Señor. Danos sabiduría, danos tu conocimiento, danos tu poder, Señor, tu gracia, para que nosotros podamos impartir, Señor, esta enseñanza en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua reprendemos toda perturbación de las tinieblas, Señor, todo lo que quiere estorbar, todo lo que quiere bloquear, Padre, la autoridad del Hijo de Dios. Invocamos tu nombre santo, glorioso en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Reprende toda tiniebla, toda oscuridad, toda malignidad, Padre. Se establezca en este momento tu reino, y decimos amén y amén al Señor. Bien, querido hermano, vamos a dar como siempre las primeras definiciones de las raíces hebreas del tema de la unción. La palabra mishpah significa unción en hebreo, y tiene que ver con
un regalo que uno recibe cuando se consagra al Señor, cuando uno decide consagrarse al Dios Todopoderoso. La palabra Mishá, de ahí viene la palabra Mashiach, de donde viene la palabra Mashiach, Mesías, como nosotros lo tenemos traducido en el español. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de la unción, estamos hablando de una persona que ha sido apartada, que ha sido consagrada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gloria al Señor. Antiguamente se ungía a los reyes. Vamos a estar viendo la vida de Saúl, la vida de David, la vida de Salomón, y todos los reyes de Israel en su momento fueron ungidos, al igual que los sacerdotes, al igual que los profetas, y hoy nosotros en el orden de Melquisedec también somos ungidos como discípulos del Señor, como pastores, como apóstoles, como evangelistas, como obreros. Somos ungidos o somos sellados, para que se entienda bien, con el poder del Espíritu Santo para poder servir al Señor. Entonces la palabra Mishá significa unción. Estamos hablando de recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu del Señor, para que nosotros podamos hacer el trabajo correspondiente que el Señor nos ha llamado a realizar a cada uno de nosotros, cada uno conforme al diseño del Señor. Entonces una persona elegida, en realidad el Señor quisiera elegir a cada uno de nosotros, obviamente. El Señor nos quiere escoger a cada uno de nosotros para cumplir una tarea, ¿verdad? Principalmente predicar la palabra, llevar el amor del Señor, llevar el consuelo del Señor, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar viendo en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 7, vamos a ver la consagración de Aarón y de sus hijos al oficio sacerdotal, y de allí vamos a ir haciendo las diferentes comparaciones con nuestro tiempo, con nuestra vida. Éxodo capítulo 29, versículo 7, los primeros que fueron llamados para ser apartados para el sacerdocio, para ministrar delante del Señor y delante del pueblo, obviamente fue la tribu de Leví, primeramente Aarón y sus hijos, y después también todos los levitas. Vamos a ir leyendo para ir entendiendo que sin esta unción nosotros, mi querido hermano, no podemos hacer la obra del Señor. Vuelvo a repetir, la palabra unción, también Mashiach, significa, para que usted lo pueda entender, se frotaba el aceite, ¿no? Era un símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre nuestras vidas. Estábamos regidos por la autoridad del Espíritu del Señor, el cual nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, como ya conocemos la gran mayoría de nosotros lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 29, versículo 7 en adelante. Vamos recibiendo entonces los saludos de los hermanos. Saludamos a la familia Fernández en la ciudad de Buenos Aires. Que el Eterno les bendiga. Sean todos bienvenidos. En el precioso nombre de Yeshua, reitero, estamos comenzando con esta nueva temática, la unción verdadera, y sin la unción del Espíritu del Señor verdaderamente no podemos hacer absolutamente nada bueno. Dice entonces Éxodo 29, 7, estamos comenzando con este texto, la consagración de Aarón y de sus hijos al oficio sacerdotal. Luego tomarás el aceite de la unción. El aceite siempre está representando obviamente al Espíritu del Señor. Gracias, querido hermano Guillermo Osorio Marín, que el Eterno te bendiga. Un placer también tenerte, como siempre. Sabes que te amamos muchísimo. Y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás, ¿no? Desde la cabeza hacia los pies. Era una forma figurativa de entender que el Espíritu del Señor tiene que tomar el control pleno y total de nuestras vidas para poder hacer el trabajo, la labor, la obra del Señor, porque si no vamos a fracasar. También vamos a ver en este material, llegado el momento, y ustedes saben que en casi todos nuestros materiales suele hablar mucho de la vida de Saúl. Ya en la anterior cartilla también hablamos. Esa unción hoy puede estar, pero mañana esa unción se puede retirar de nuestras vidas si nosotros provocamos al Señor,
si nosotros contristamos la presencia del Señor voluntariamente y conscientemente, evidentemente esa unción se va a retirar y puede venir otra unción que es un espíritu tristemente demoníaco, como pasó en la vida del rey Saúl, y por eso él fracasó al final de sus días rotundamente. Éxodo capítulo 29, versículo 8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Vale la pena, me gustaría muchísimo también entrar en este tema, pero no nos da el suficiente tiempo, ¿verdad? Después de la unción o mediante el momento de la unción, los sacerdotes, por supuesto, tenían que ser vestidos con los calzoncillos de lino fino, el manto del efod, el turbante, la lámina de oro que decía santidad de Yahweh, los diferentes cintos, que ya lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, esa persona era consagrada, era una persona apartada, una persona que a partir de ese momento, y esto es para nosotros, obviamente, somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Lo tiene que creer, lo tiene que aceptar, porque está escrito en la palabra del Señor. No miremos solamente al pastor, al apóstol, al evangelista. Todos somos llamados a ser siervos y siervas del Señor. Todos somos llamados en un rango un poquito más alto, menos alto. Somos llamados a ser sacerdotes en este tiempo final según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Entonces, uno tiene que estar vestido. Acuérdense, ya hemos enseñado, Adán y Eva lo primero que perdieron, obviamente se dieron cuenta que estaban desnudos, habían perdido esas vestiduras de luz, esas vestiduras espirituales, porque Adán y Eva, aunque no lo dice en esa forma la Escritura, usted tiene que entender que Adán y Eva eran sacerdotes. Mismo el querubín, Lucifer, tenía una modalidad en el sacerdocio dentro del rango de los querubines. Bienvenido, querido hermano Juan, shalom, shalom. Qué bueno que estés compartiendo con nosotros. El huerto del Edén, ahora no lo tengo en este estudio para verlo específicamente en este momento, pero ustedes pueden repasar porque ya lo hemos visto muchas veces. En Ezequiel 28, el querubín estaba en el huerto del Edén, ¿no? En uno de los tantos huertos del Señor, en el monte de Dios yo te puse, ¿verdad? Evidentemente eso nos da la idea, la buena impresión de que el querubín estaba con la alabanza, fueron preparados los tamboriles, pero de ahí el Señor lo expulsó. Y el Señor después coloca también al hombre y a la mujer creados a la imagen de Él en un huerto. Y el huerto tenemos que entender, mi hermano, no quiero hacerte un matete en la cabeza, pero básicamente tenemos que entender que en el huerto fueron puestos para labrar. La mayoría de los estudiosos entiende que no había que labrar la tierra era perfecta, daba el fruto por sí mismo. Ahí la palabra labrar tiene que ver con la palabra eved, tiene que ver con la palabra trabajar, con el ministerio, adorar al Señor en espíritu y en verdad, alabarle, aprender su palabra para servirle a Él, etcétera, etcétera. Estamos en Éxodo 29, versículo 7, para aquellos hermanos que van entrando, Aarón Rodríguez, que el Eterno también les bendiga. Estamos hablando de lo que es la unción verdadera y por qué necesitamos la unción para poder servir al Señor. Entonces estamos viendo la consagración de Aarón antes de poder servir al Eterno y de servir a su pueblo. No podemos colocar una persona que no está ungida. Una persona que no conoce la palabra, que no tiene testimonio, que no está apartada, que no está consagrada, va a ser evidentemente de tremenda maldición para el campamento del Señor. Éxodo 29:8, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Saludamos a Manuel, al hermano querido Roberto Denis de la República Oriental del Uruguay, que el Señor les bendiga. Éxodo 29:9, les seguirás el cinto. Si hay un tema que realmente me agrada, que es uno de los primeros temas que vengo predicando desde que era más jovencito, ¿verdad? Las vestiduras del sacerdote. Dice acá entonces, el cinto era parte de las vestiduras. En realidad había varias tiaras, varios cintos. El cinto es el cinto de la verdad, como dice la palabra del Señor. Debemos ceñirnos, ajustarnos a la verdad. Toda persona ungida, toda persona consagrada, cada vez el Señor le va ajustando más. Obviamente cuando comenzamos no lo sabemos todo,
nos vamos entregando poco a poco porque no tenemos toda la luz de la revelación del conocimiento del Señor, pero para el sacerdocio, y nosotros estamos de parte del Señor preparando obreros, porque no solamente, obviamente, principalmente evangelizamos para salvación, pero sabemos que las personas salvadas son personas que van a tener que responder tarde o temprano al llamado del Señor. Marciano Sanabria, que el Eterno les bendiga, muchas personas que se están acoplando en esta hora, que no los conozco a todos, pero sé que algunos son seguidores del ministerio, que el Señor les bendiga, seguidores de Yeshua en primer lugar, amén. Estamos empezando con esta temática, la unción verdadera. Éxodo 29:9, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, querido hermano, no hay verdadera consagración, como dice la Escritura, el árbol se conoce por los frutos. Si no vemos el mover del Espíritu, y cuando digo la unción verdadera, hermano, no estoy hablando de cosas raras, de cosas extrañas. Que el Eterno te bendiga, Pastor Miguel, bendiciones a la ciudad de Encarnación. Estoy hablando, hermano, de la unción que te da la capacidad de entender las cosas del Señor, de explicarlas, de enseñarlas, de vivirlas, para poder guiar. En primer lugar, ayer hablaba con un hermano, hay un hermano que está muy sediento de las cosas del Señor, y aprovecho esta enseñanza para transmitírsela a ustedes, ¿verdad? Hay mucha gente anhelando posición. La posición va a llegar cuando el Señor lo quiere, como Él quiera. Pero una cosa te puedo decir con toda autoridad, ¿verdad? Es otro de los materiales que solemos enseñar, la integridad de un ministro. Primero usted se tiene que consagrar al Señor, el varón, la esposa, por supuesto, también, ¿verdad? Los hijos, como dice 1 Timoteo 3:1-7, ¿verdad? Tu primer círculo, tu vida personal. 1 Timoteo 3 habla de la vida personal del siervo del Señor, que tiene que ser cabeza, que tiene que ser sacerdote en el hogar, ¿verdad? La ayuda idónea le tiene que acompañar, los hijos tienen que estar también en sujeción y en reverencia. No podemos salir a ganar el mundo, ni siquiera el barrio, ni siquiera el resto de tu familia, si no hay testimonio. El testimonio está representado en las vestiduras del sacerdote con las campanillas. Una granada, las campanillas, la granada habla del fruto del Espíritu, las campanillas hablan del testimonio. Si el sacerdote no entraba con testimonio al lugar santo, al lugar santísimo, iba a caer muerto y todo el mundo lo iba a saber porque las campanillas iban a dejar de sonar. Y usted conoce la historia, tenían que tirar de una soga que estaba atada previamente al tobillo del sacerdote para, en todo caso, sacarlo de ese lugar santísimo sin tener que entrar a ese lugar. Entonces, hermano, el sacerdocio de Leví ahora está en disciplina. Esto lo digo de paso, ¿verdad? Ahora está funcionando plenamente el sacerdocio de Melquisedec, los seguidores de Yeshua, de Jesucristo. ¿Ven? El sacerdocio levítico va a ser restaurado. También van a conocer a Yeshua llegado el momento. De hecho, ya muchos rabinos están aceptando a Yeshua. Sigamos, en Éxodo 29:21 estamos hablando entonces de la unción verdadera, del sello del Espíritu Santo. Éxodo 29:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción. Fíjese que acá ya estamos viendo los dos elementos. Recientemente hemos celebrado el Pesaj, la Pascua. La sangre que hace expiación de los pecados, obviamente. Si estamos completamente y verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, entonces vendrá la unción del Señor. Si no estamos arrepentidos genuinamente de nuestros pecados, entonces la unción del Señor no se va a mover, se va a contristar y es mucho más, se va a retirar de nuestras vidas. Luego dice el verso 21, y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras también. O sea, todo tenía que ser consagrado, aún los elementos del santuario, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, dice la palabra del Señor, y él será santificado a partir de ese momento. Saludamos a Lorena Rutábalos, todos los que van entrando, María Almada también, que el Señor les bendiga, son todos bienvenidos. Y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Sigamos de ahí a Éxodo capítulo 40, versículo 12, Éxodo capítulo 40. La unción, mi hermano, no está
como muchos presuponen, simplemente los alaridos que la gente da o en los gritos que la gente da, la unción tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Principalmente sabemos que la unción está en aquellos que están practicando la santidad. Por eso se le llama, en algunos de los textos se dice la unción santa. La unción del Santo de Israel va a operar de qué manera en nuestras vidas, santificándonos para el ministerio. Éxodo 40:12 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. No, hay varios procedimientos: la sangre, el aceite, ahora el agua, que está tipificando el primer nivel de la palabra del Señor. Esto es algo que hemos enseñado ya hace un buen tiempo. El tabernáculo nos habla de los 3 niveles de la palabra. El primer nivel es el agua, en el cual nos vamos limpiando. El segundo nivel es el pan, que está en la mesa del pan, el alimento más sólido. Y el tercer nivel lo encontramos dentro del arca del pacto, que vendría a ser la Torá, la ley del Señor, que ahora, como dice el autor de Hebreos, está escrita en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo esto es necesario para poder cumplir el sacerdocio perpetuo, el sacerdocio santo. Éxodo 40:13: y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. No estamos hablando simplemente de vestiduras externas, que de hecho tenemos que estar vestidos, siempre lo mencionamos como corresponde, no vamos a estar mostrando la desnudez, no vamos a ser sensual, etcétera, etcétera. Pero esto también tipifica las vestiduras del alma. Si por dentro estamos vestidos, por fuera también vamos a manifestar la santidad. Estamos en un tiempo donde la iglesia se ha desviado, está caminando la apostasía, la gran ramera, donde dicen: bueno, no importa lo de afuera, importa lo de adentro. No, importa todo. Importa todo, porque eso lo enseña el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses: una santidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Los sacerdotes no entraban al santuario, no ministraban a las tribus de Israel mostrando su desnudez. Había una santidad interna, por lo cual también había una santidad externa. Dice Éxodo capítulo 40, verso 13: vestiduras sagradas. El ministerio que el Señor te da es sagrado, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Entonces, amigo hermano, hemos enseñado, las personas que están practicando el pecado deberían dejar el ministerio, deberían dejar el sacerdocio, el pastorado, el diaconado, lo que fuere. Tendrían que dejar de cantar, de alabar, de tocar la guitarra, la batería, etcétera, etcétera. Se requiere para estar, mi querido hermano, en la obra del ministerio, que nosotros estemos en una actitud de obediencia a la palabra del Señor, completamente alineado a los designios del Señor. Hoy las denominaciones han corrompido tristemente los estatutos del Señor, ungen a cualquiera, no está preparado, no está capacitado, no está santificado, no se ve todavía la llenura del Espíritu Santo, y ya lo ponen a una tarea, me refiero a una tarea importante. Está bien discipular, está bien de a poco ir llevando a las personas, pero estoy hablando ahora de dar un cargo ya muy sublime, muy importante, de autoridad para dirigir al pueblo del Señor, y no están capacitados. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 14: después harás que se acerquen sus hijos, les vestirás las túnicas y los ungirás, Aarón y sus hijos, como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Después de que esa unción esté en ellos, serán entonces mis sacerdotes, no antes. Y dice: y su unción le servirá por un sacerdocio perpetuo por las generaciones. Esa unción la tenemos que transmitir, ese temor, esa reverencia, todo lo que recibimos del Señor lo tenemos que ir de a poco delegando y reproduciendo también en las otras vidas. Bien, esta es la introducción, hermano. En hebreo la palabra para llenura es la palabra milú, es la palabra malé, que significa llenura. Siempre me gusta a ustedes ponerle este vaso. Este vaso no está lleno. Este vaso puede ser usted. Este vaso podemos ser cualquiera de nosotros. Que el Eterno tenga misericordia. Claro, usted me dirá: pero el agua representa al Espíritu. Sí, y hay agua. Hay algo de agua y está muy bien.
Pero lo que el Señor pide, hermano, y tenemos que arrepentirnos en todo caso y humillarnos delante de la presencia del Señor, es que para servirle a Él estemos llenos, estemos sumergidos, estemos colmados. No puedo hacer la representación acá, no, porque caería todo el agua, no, y enchastraría los papeles, pero esto debería estar completamente lleno y desbordando para que nosotros estemos permanentemente dando lo que recibimos del Señor al pueblo del Señor. Yo le diría que lastimosamente algunos pastores, líderes y obreros tienen menos que esto. Tienen menos que esto, lastimosamente. No tienen palabra, no tienen amor, no tienen santidad, no tienen justicia, no practican la palabra del Señor, como he aprendido acá en Paraguay, Mishimi, una gotita, duras penas de la presencia del Señor. Eso habla muy mal. Eso habla muy mal, supuestamente, de una persona que tiene semejante responsabilidad como el Señor nos quiere dar a la gran mayoría de nosotros. Para esa responsabilidad nosotros necesitamos la llenura plena del Señor. Entonces la palabra malé significa estar lleno, completo. La palabra malé, malá en hebreo, significa también esa llenura, son armas. Son armas espirituales. La palabra malé significa también desbordar para poder cumplir la voluntad del Señor, estar en un estado de madurez espiritual para poder cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Vamos ahora nuevamente al libro de Levítico, capítulo 8, versículo 4. Tenemos que humillarnos delante del Señor, nuestro querido hermano Miguel. Cuando el vaso no está lleno, hay lugar para la carnalidad. Exactamente, lo has comprendido muy bien, hermano Miguel, ya lo veníamos enseñando. Es verdad, lo que no está lleno está bajo el control de la carne. Donde no está el agua, allí puede estar el adulterio, puede estar la fornicación, puede estar el robo, puede estar la mentira, puede estar la soberbia, etcétera, etcétera. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, mas la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Por eso el apóstol Pablo también escribió, eso lo vamos a ver más adelante, en el libro de Efesios capítulo 5, la importancia. Él dijo, antes que cualquier otra cosa, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin esa llenura vamos a fracasar, y eso lo vamos a ver en un instante cuando estemos viendo el ejemplo nuevamente del rey Saúl. Levítico capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 12, dice la palabra del Señor: hizo pues Moisés como Yahweh le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. ¿Qué es lo que el Señor había mandado? Cómo había que vestir y cómo había que consagrar la vida de los sacerdotes en aquel tiempo de Leví. Gloria al Señor. Sara, ven a servir. Amén. Recibimos el amén. Versículo 6, Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aunque estamos hablando de la unción, estamos viendo todos los elementos, ¿no? La sangre expiatoria, el primer nivel de la palabra que está limpiando a los sacerdotes. El agua siempre representa la palabra del Señor, en base a lo que dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Dice de vuelta Levítico 8:7, y puso sobre él la túnica y le ciñó. Lo estamos viendo en otro capítulo muy similar a lo que leíamos en Éxodo, ¿verdad? Esa ropa tiene que estar ceñida a la voluntad de Dios. Yeshua dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Una vez que usted es ungido, no puede hacer lo que se le da la gana. No puede predicar lo que se le da la gana. No puede levantar una congregación con un formato mundanal. Tenemos que ceñirnos a la voluntad del Señor. Vamos a cantar las alabanzas que le agradan a Él. Vamos a predicar en la unción del Espíritu Santo. No vamos a agradar, como está diciendo nuestro hermano, a la carnalidad, sino que vamos a agradar al Señor. Dice en Levítico 8:7, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Hay varios cintos que tenían que ajustar al siervo del Señor. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y los tumim, que representan las tribus de Israel, el pectoral. Después puso la mitra es el turbante sobre su cabeza, símbolo de estar sujeto, de estar sometido,
de estar en obediencia, de llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia del Señor. Y sobre la mitra en la frente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés, que decía acá, santidad al Señor. Todo eso tenía que estar en la vida del sacerdote, todo eso tiene que estar en su vida, todo eso tiene que estar en mi vida. Tengo que tener los pensamientos del Señor. ¿De qué manera obtengo los pensamientos del Señor? Por eso vuelvo a repetir lo que siempre estamos enseñando. El Señor quería poner su ley en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. No es pensar de acuerdo a lo que me dice un informativo, no es pensar de acuerdo a lo que me dice una película, no es pensar de acuerdo a lo que me dice la filosofía de este mundo, no es pensar de acuerdo a la educación estatal o privada que me pueden llegar a dar. El sacerdote del Señor no tiene que involucrarse ni enredarse en estas cosas. El sacerdote del Señor está apartado y consagrado solamente para predicar la palabra del Señor y vivir la verdadera palabra del Señor. Nuestro hermano Juan. Pueden escribir, saben que es lindo compartir, mi hermano, sigo luchando en mi espíritu, porque en mi congregación hay 12 siervos arriba del altar y más de la mitad no está preparado y traen los mensajes y no se ve absolutamente nada de discernimiento. Ajá, tremendo, hermano. Seguimos orando por tu vida. Ya me has comentado acerca de tu situación. Amén, amén. Qué triste, ¿no? Es verdad lo que dice nuestro hermano Juan. Creo que lo dice con un espíritu totalmente sincero. No es criticar por criticar. Es la situación que se está viviendo en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, en diferentes lugares. Mucha gente que no recibe la enseñanza, no recibe lo que realmente tiene que recibir, porque hoy lastimosamente se ha hecho mercadería de las almas, se ha hecho del evangelio un negocio. Bueno, qué lindo, vamos a abrir una iglesia, se busca la fama, se busca el éxito, pero no se está buscando verdaderamente lo que el Señor quiere que busquemos, que es primeramente su reino y su justicia, ¿verdad? Sigamos en Levítico capítulo 8, entonces, en medio de esta unción está la vestidura del sacerdote. Levítico 8:10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió también el tabernáculo. Nosotros ahora somos ese tabernáculo. Todo nuestro ser tiene que estar ungido. Mis manos tienen que estar ungidas, mis ojos tienen que ser ungidos con colirio, mi mente tiene que estar ungida, mi corazón tiene que tener la unción de Dios, el sello de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La santidad del Señor, la sinceridad del Señor, la fe del Señor. Levítico 8:10 dice: y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Fueron apartadas. Fueron apartadas. Saludamos a Pati Cabrera, Marcelo Criaco, Irene Soledad, son todos bienvenidos. Verso 11, y roció de él sobre el altar 7 veces. El número 7 es el número también de la plenitud. La palabra malé, estar completo. Y usted por ahí, cuando dije que la palabra llenura en hebreo tiene que ver con arma, por ahí no me entendió totalmente, y hoy sinceramente me olvidé de traer algún escrito que para la próxima se los estoy mostrando. El número 7, que es la letra Zain, significa también una espada. El número 7, mi querido hermano, tiene que ver con una espada. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, tiene las armas espirituales, dice el apóstol Pablo, para derribar las mentiras, para derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de la verdad. Qué triste, como decía mi hermano Juan, ¿verdad? Hoy hay siervos que son tan débiles en la fe, tan débiles espiritualmente, ¿verdad? Que el pueblo carnal, al cual ellos deberían enseñar, ¿verdad? Y deberían guiar, como hizo Moisés, a una vida espiritual, ellos son arrasados por personas carnales que no quieren cambiar dentro de la congregación. Los siervos del Señor tienen que ser amorosos, sí, tienen que ser amables, sí, tienen que ser humildes, sí, pero tienen que ser fuertes también. Tenemos que tener las armas poderosas para derribar esos pensamientos de carnalidad de las personas que están viniendo a la casa del Señor. Tenemos que destruir las obras de las tinieblas. Por eso acá se habla del número 7, es la llenura, estar colmado de todo lo que necesitamos. Con la llenura del Espíritu Santo usted está habilitado, usted está capacitado para hacer la obra del Señor. No le falta nada, no le falta nada.
Todo lo que necesitamos tiene que venir del Espíritu del Señor. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, y ahí Aarón quedó consagrado. Claro que acá no estoy compartiendo ahora, lastimosamente, Aarón también cometió más adelante algunas equivocaciones, pero felizmente se humilló delante de la presencia del Señor y pudo seguir adelante con el llamado del Señor. Vamos a ir ahora a ver, en este caso, un rey. 1 Samuel capítulo 10, verso 1, veamos el ungimiento, porque dijimos que la unción era sobre sacerdotes, sobre profetas y también sobre reyes, aunque yo creo que por la gracia del Señor, no porque nosotros seamos buenos, realmente el Señor ahora nos está dotando prácticamente a cada uno de nosotros con este llamado, ¿verdad? De ser reyes, de ser sacerdotes, de ser profetas, de proclamar la palabra del Señor. Volvemos a la vida de Saúl. Yo sé que algunos se inquietan cuando hablo de Saúl, pero la vida de Saúl es que da para hablar muchísimo. Una persona que fue ungida, una persona que empezó bien. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a leer bastante. Fue ungido para reinar. Nadie podía reinar, nadie podía profetizar, nadie podía estar en el sacerdocio sin la unción. Pero así también cuando perdían esa unción, eran completamente depuestos de su cargo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hay gente mandándose feroces macanadas. Pero sigo siendo pastor. Sigo siendo profeta del Señor. De acá no me mueve nadie, ¿verdad? Como dicen en el mundo, ¿verdad? Me van a sacar muerto, ¿verdad? Y bueno, si querés que te saquen muerto, ya va a depender de vos, ¿no? Ananías y Zafira lo sacaron muerto. Tengamos cuidado, hermano, respetemos al Señor. Si vamos a servirle con un limpio corazón. 1 Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su pueblo Israel? Sí, lo había ungido ciertamente, pero lastimosamente Saúl duró muy poco, por decirlo de una manera, en un estado de humildad. Verso 2, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las arnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las arnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, ¿no? El profeta le está dando señales que van a acontecer y que todo el mundo sabrá que él es el rey elegido, el rey ungido. 1 Samuel 10:3. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, eran hombres también consagrados, al igual que el profeta Samuel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. 1 Samuel 10:4 sigue diciendo, 1 Samuel 10:4, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, al monte de Dios en aquel momento, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Ya venían orando, venían intercediendo, venían clamando, tenían la costumbre de estar siempre buscando el rostro del Señor. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, eran obviamente adoradores, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh, dice 1 Samuel 16, vendrá sobre ti con poder. Samuel lo había ungido con aceite, simbológicamente, ¿verdad? Ese rito había que cumplirlo. Pero después de esta serie de encuentros es donde verdaderamente el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, viene para tomar la vida del rey Saúl. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida, y muchas veces nosotros no lo dejamos. O está diciendo el pastor Miguel, nos llenamos de odio, nos llenamos de rencor, nos llenamos de diversión, nos llenamos de glotonería, de borrachería, nos llenamos del mover del mundo, pero no nos llenamos del Señor. Acá hay cosas muy interesantes. Estamos hablando de Saúl, pero
lo que hay alrededor de la vida de Saúl es muy interesante, porque el profeta Samuel, si vamos a hablar ahora de los profetas, era un hombre, dice la Escritura, ninguna de sus palabras cayó por tierra. O sea, él no era un charlatán, él no profetizaba así al azar, ¿verdad? No tengo ganas de profetizar, viene algo a mi mente, a mi corazón, pero por ahí que no era de Dios y lo lanzaba. Señor, ayúdanos. Era un hombre lleno. ¿Usted es lleno como padre para criar a sus hijos? ¿Usted es lleno como madre para criar a sus hijos? Ah, no, pastor, que esto también es para nosotros. Claro, por supuesto. ¿Usted es lleno del Espíritu para salir a su trabajo donde tiene que testificar acerca del Señor? ¿O cree que la llenura es solamente para el pastor o para el que está a cargo de la alabanza? Hoy es para todos nosotros, porque hoy en Yeshua somos reyes y sacerdotes y profetas. ¡Qué tremenda bendición! Algunos dirán, no, yo me voy de acá. No salga corriendo. Es un privilegio ser llamado por el Señor. Los otros profetas con los cuales se encuentra estaban alabando, estaban llenos, tenían profecía, ¿verdad? Qué maravilloso encontrarse con hombres y mujeres, niños, ¿por qué no? También dice la profecía para el último tiempo, hermano. El libro de Joel, derramaré mi espíritu. El espíritu se está derramando. Claro, usted me va a decir, pero ¿dónde está el avivamiento? El avivamiento no está porque la gente no quiere recibir al Espíritu del Señor, así de sencillo. Porque el Espíritu, hermano, no obliga, el Señor no impone, Él propone, Él golpea la puerta de nuestro corazón y nosotros le tenemos que dejar entrar. Justamente eso es lo que hoy en día se perdió, la guía del Espíritu Santo. Así mismo, querido hermano. Verso 6. Vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y entonces será mudado, será cambiado en otro hombre. El Antiguo Testamento, hermano, para aquellos que hacen tanta diferencia, parece que el Dios del Antiguo Testamento una cosa y el Dios del Nuevo Testamento otra cosa. Hermano, usted ni siquiera empezó entonces todavía. ¿De qué está hablando acá, hermano? Del nuevo nacimiento. El rey, el profeta, el sacerdote, como nosotros, como Yeshua le habló a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hemos mencionado los textos anteriores, en Éxodo, Levítico, cómo el sacerdote tenía que lavarse con agua, tenía que expiar sus pecados en la sangre del Cordero y tenía que recibir la unción, el aceite, que es el poder del Espíritu Santo. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Mientras que todo lo que hicieres verdaderamente fuera guiado por el Espíritu Santo, está bien. Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que Saúl también se apartó del camino del Señor, tristemente. Se enorgulleció, se levantó con soberbia, comenzó a desobedecer las ordenanzas que venían de parte del Señor, en ese caso a través del profeta Samuel, y la unción del Señor llegó un momento que se retiró. Así como vino, se fue. Por eso encontramos, hermanos, la similitud. No hay diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, porque Pablo habla en el libro de Efesios que no contristemos la presencia del Espíritu Santo, que no sigamos practicando el pecado para que el Espíritu del Señor no se retire, como tuvo que clamar el rey David: no quites tu Santo Espíritu de mí, ¿verdad? David también tuvo una situación muy compleja donde tuvo que clamar para que el Espíritu del Señor lo volviera a llenar. Sigamos viendo, hermano, en 1 Samuel 15, vamos a ver ahora cómo la unción que recién veíamos que había caído sobre la vida del rey Saúl comienza a contristarse en primer lugar y luego se retira. El Señor no nos deja ante el primer error que cometemos, pero cuando nosotros tomamos la decisión ya consciente de practicar el pecado y no arrepentirnos, obviamente la unción del Señor se puede retirar. Amén, tal cual. No se predica el Antiguo Testamento excepto algún salmo de vez en cuando, tal cual. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra del Señor. Esto tómelo para usted y para mí, hermano. Dios te ungió. Escucha ahora la palabra del Señor.
¿Te ungió o no te ungió? Queremos una unción falsa, queremos una unción, ay, que me acaricie, ¿verdad? Esa unción que traiga dólares, que traiga euros. Tenés la unción, escucha la palabra del Señor y obedécela. Por eso, hermano, como están diciendo nuestros queridos hermanos a los cuales yo conozco, y les agradezco que estén compartiendo, esto enriquece también nuestra reunión. Querido hermano Robert del Uruguay, los voy citando donde son para que ustedes se conozcan. Juan de Formosa, Robert del Uruguay, Miguel de Encarnación, los demás pueden ir poniendo donde son. Hoy día no vemos el mover del Espíritu, no hay unción en los pastores carnales, profetizan de su corazón, no hay milagros, etcétera, etcétera. Tal cual. Hay milagros falsos, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, mi querido hermano, la persona ungida nunca tendrá problemas en escuchar la voz de Dios y obedecerla. Escuche bien esto es un detalle más que importante el que le estoy dando en este momento. La gente dice, soy el ungido, estoy recontra ungido. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no amas a Dios? ¿Por qué no amas a tu prójimo? ¿Por qué no te arrepentís? ¿Por qué no reconoces tus errores? ¿Por qué no caminas en santidad? ¿Por qué seguís fornicando? ¿Por qué seguís adulterando? Y tenés años en el Evangelio. ¿Por qué seguís estafando? ¿Por qué seguís robando? ¿Por qué sos un mal comerciante? ¿Por qué no trabajás con excelencia? ¿Por qué le debes a medio mundo? Etcétera, etcétera. ¿Quiere que siga? Samuel le dice a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Verso 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le da las órdenes precisas, ve pues, hiera Amalek a los amalecitas. Lastimosamente, porque Saúl no hizo esto, apareció en el futuro un Amán que quiso destruir al pueblo de Israel, porque Saúl no cumplió las órdenes del Señor como era debido. Y justamente porque él no cumplió las órdenes que el Señor le había dado, es que quedó vivo Edom, el edomita, que mató a los sacerdotes del Señor, 85 sacerdotes. Saúl ya estaba completamente esquizofrénico, loco, ya atacaba el sacerdocio ungido del Señor, por lo cual el Señor lo entregó. No lo entregó porque sí, no solamente porque no esperó al profeta, no solamente porque hizo un sacrificio que no le correspondía, no cumplió con esta orden, y después creo que dentro de todas las cosas peores que hizo, se atrevió a tocar a los siervos del Señor que tenían la unción de Dios. Cuidado con esto. Si bien no quiero usar ese texto como muchos lo usan, no para cubrirse de mala manera, pero ciertamente hay que tomar ese texto. No toquéis a mis ungidos, los que son verdaderamente ungidos. Mucho cuidado, porque usted está tocando al Señor. Usted está tocando al Señor, porque ellos llevan la presencia del Señor. Ve pues, hiera Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vaca, oveja, camello, asno. El Señor, cuando da una ordenanza de este tipo, Él sabe lo que está haciendo, no tenemos que cuestionar. No tenemos que cuestionar. Los que tenemos la unción del Señor simplemente obedecemos. Por ahí no entendemos todo, pero tenemos que obedecer. Si sabemos que verdaderamente la voz del Señor, por algo Él está hablando de esa manera. Verso 16, 1 Samuel 15, 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche, ¿no? Acá ya estoy adelantado en este capítulo, ¿no? Acá ya Saúl había perdonado el botín, entonces Samuel viene con una nueva exhortación para el rey Saúl, y él le respondió, verso 17, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel, y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. Orden del Señor, hermano. ¿Cómo podemos tomar haciendo un paralelismo? Como si estamos hablando de la carnalidad. Amalek representa la carne, hay que matarla, hay que acabarla, hay que exterminarla con los clavos del Señor, con las armas del Señor, con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Él como ungido tendría que haber escuchado con atención, pero Samuel le dice, ¿por qué no has oído
la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Había codicia tanto en el corazón de Saúl como también del ejército. Había ciertos botines que había que destruirlos, no había que quedarse con nada. Había veces que sí, el Señor decía que sí. Bueno, tenían que estar en completa dependencia y sujeción al Señor. Entonces, hermano, ni usted ni yo podemos hacer lo que queremos. Que la gente se pone un poco mal, ¿verdad? Porque se han endiosado de su propia vida. No, bueno, yo soy espiritual, un ratito dentro de la iglesia, y yo en el trabajo hago lo que quiero, con mi familia hago lo que quiero, cuando salgo a la calle hago lo que quiero. Entonces usted no es un hijo de Dios. Usted no es un tabernáculo, no es un templo móvil del Señor, no es un sacerdote, no lleva el sacerdocio por donde va, porque somos sacerdotes todo el tiempo, no nos tomamos vacaciones del Señor. Verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él estaba delirando, él decía lo que quería decir, no, él no había cumplido la misión. Tenía que matarlo, a Agag no lo mató, tenía que destruir todo el botín, no lo destruyó. No destruyó a todo el pueblo, dejó a muchos sobrevivientes, pero él dice que obedeció, ¿no? ¿Viste cuando alguien ya está en su soberbia, en su altivez, en su arrogancia, no se quiere reconocer? Verso 21, trata de excusarse un poquitito, le echa la culpa, como Adán y Eva en el huerto, ¿no? Le echa la culpa al pueblo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, la primicia del anatema, que eran malditas, ¿no? Para ofrecer sacrificios al Señor en Gilgal. El Señor no le había pedido esto. El Señor no quería nada de Amalek. Porque los amalecitas eran traidores, son descendientes de Edom, ¿verdad? Primos hermanos de los israelitas, pero eran traidores, siempre atacaban por la espalda a Israel, ¿verdad? Eran estos hermanoides de hoy en día, ¿no? Como Judas Iscariote. Verso 22, esta palabra creo que es la más conocida del capítulo por la gran mayoría. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor. Esto es lo más importante en definitiva. Desde el principio Samuel le dice, no te ha elegido el Señor por gobernante de Israel para dirigir la tribu de Israel, eres el ungido, oye la voz del Señor y todo gira en torno a esto, hermanos. Si usted va a escuchar por escuchar, está perdido. Si usted va a ser uno de estos congregantes que abundan hoy en día religiosos, usted está perdido. No es cuestión solamente, bueno, me gusta la palabra, me voy a sentar, voy a escuchar. Esto que estamos haciendo es una bendición, hermano, pero evidentemente, de alguna manera, el Espíritu del Señor te va a dar un entendimiento particular a tu vida y vas a entender qué es lo que el Señor quiere de tu vida. Ayer estuve predicando en otro lugar, en otro momento lo vamos a compartir. Hablé de ser siervos responsables, siervos dirigentes. Ya basta de lavarnos la mano y que lo haga el otro, y el otro, y el otro. ¿Y usted cuándo va a servir al Señor? ¿Cuándo va a obedecer al Señor? ¿Cuándo va a hacer la voluntad del Señor? ¿Cuándo se va a convertir en un sacerdote? ¿Cuándo va a ser un sacerdote en su barrio? ¿Cuándo va a ser un sacerdote, un profeta que hable la verdad? Escuchen, no dejen de escuchar, pero tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto ya lo veníamos estudiando en el estudio anterior. Completamente desechado el rey Saúl. Saludamos a Benita López, Maidana también, Bonifacia, Maidana, sean todos bienvenidos. Entonces, hermano, Saúl ya empieza con el pie torcido. No quiero decir el pie izquierdo porque si sos izquierdo está todo bien. Empieza con el pie torcido, sea el izquierdo o el derecho, ¿verdad? Señor nos ayude a caminar rectamente delante de Él, obedeciendo su palabra. Si desechamos la palabra, estamos desechando a Yeshua, porque Él es la palabra, Él es el verbo que ha venido a esta tierra, Él es el verbo en acción. Verso 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor,
y tus palabras porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ustedes saben, ya lo he enseñado, Saúl no está arrepentido, no hay fruto digno de arrepentimiento, no lo está diciendo de corazón, lo entendemos en el contexto, lo está diciendo simplemente por compromiso. Vuelve conmigo para que adore al Señor, 1 Samuel 15:25. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si lo ha desechado es porque le ha retirado la unción. Esto ya lo veníamos viendo en el cántico de David. El Señor habla acerca de la muerte de Saúl. David comienza a cantar y dice: murieron en los montes de Gilboa, como si el escudo no tuviera el aceite, no tuviera la unción del aceite. Y claro, porque el Señor, ya lo vamos a ver en otros pasajes, lo abandona a Saúl, no porque Él lo quería abandonar. El Señor nos ama, el Señor quiere vivir en nosotros. El Señor se retira porque Él no puede vivir en un lugar inmundo. La unción santa del Señor no se puede quedar en un lugar donde hay inmundicia. Va a soportar un tiempo, te va a llamar la atención, te va a tirar de la oreja: estás haciendo mal, siervo malo, corrígete, que esto y que lo otro. Pero si usted decide caminar en el chiquero, el Señor dice: yo me voy de acá. Yo no soy amigo, yo no hago alianza, yo no puedo convivir con las personas que caminan en la inmundicia. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Para entrar al reino de los cielos, la santa ciudad de Jerusalén, necesitamos la unción santa del Señor. Esa unción que nos mantenga consagrados, apartados y que nos ayude a mantenernos también en una total obediencia al Señor. Versículo 28, entonces Samuel le dijo: Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, que iba a ser obviamente el rey David, ¿verdad? Justamente, segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, un texto que ya hemos leído, pero lo vuelvo nuevamente a mencionar por aquellos nuevos que se están acoplando a la transmisión. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 21, cuando David lo llora a Saúl, y realmente lloramos, hermano, y es tan triste cuando un hermano, una hermana, alguien que empezó bien, como dice Pablo en el libro de Gálatas. Pablo exhorta a los Gálatas: empezaron en el espíritu, pero están terminando la carne. Y obviamente nos condolemos porque es tan triste, ¿verdad?, que un enemigo vencido gana una batalla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un enemigo vencido, Satanás, para que él te gane una batalla, es por culpa y responsabilidad de cada uno de nosotros, porque en realidad Satanás está vencido. Satanás está vencido, el Señor le ha vencido. Si el Señor vive en usted, usted va a caminar en victoria, pero si el Señor no vive en usted, usted va a caminar en derrota. Lastimosamente, el enemigo sabrá aprovechar muy bien esa oportunidad. Por eso la Escritura dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo: no deis lugar al diablo. Si usted le da lugar al diablo, como Adán y Eva, el Señor lo va a tener que echar fuera del huerto del Edén. Si usted le da lugar al diablo, el diablo lo va a hacer tropezar. Algunos regresan, otros no, lastimosamente, como pasó con Judas Iscariote. Segunda Samuel 1:21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Samuel le dijo años atrás: tú lo desechaste al Señor, Él te desecha a ti. Acá se cumplió. Para esto hay que leer, que hoy no lo voy a hacer, Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que el Señor entrega a esas pasiones, a esas concupiscencias carnales. Si usted no quiere tener en cuenta a Dios, de eso habla Romanos capítulo 1, léalo después si tiene tiempo, el Señor lo entrega. El Señor lo entrega a su decisión, ¿verdad? Todavía se sigue cuestionando, ¿verdad? Como si la salvación fuera piloto automático: el Señor me tiene que salvar, me tiene que limpiar, me tiene que llevar. Sí, el Señor consumó una obra tremenda en la cruz del Calvario, pero usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión: obedecer o no obedecer. Esto viene desde el principio, hermano. No le demos más vuelta al asunto, no lo compliquemos. El Señor le dijo a Adán: el árbol de la vida, el árbol de la muerte. De acá podés comer, de acá no podés comer. ¿Qué vas a hacer? Y entró la serpiente con astucia, los hechizó, los manipuló, pero ellos tomaron su decisión.
Por eso tenemos que estar atentos, hermano. Sí, hay manipulación, hay hechizo, hay un montón de cosas muy feas allá afuera. Por eso usted tiene que estar firme. Tenemos que estar llenos del Señor, del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que estar rebosando del Señor. La palabra mané también significa que esa llenura te da armas, armas poderosas para poder resistir al enemigo y él huirá de nuestras vidas. Vamos a seguir viendo, mi hermano, cómo Saúl es desechado y David ahora es ungido en su lugar. Vaya abriendo en 1 Samuel capítulo 16, unos minutos más, hermano, unos 10, 12 minutos más. Eso creo. Gloria al Señor, 15 a lo sumo. 1 Samuel capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a ver que la palabra desechar, hay una palabra hebrea que es maas, doble A, maas, 3988 del libro de Strong, significa que el Señor, ¿qué es esto de desechar? Es mucho más fuerte. Significa que el Señor abominó, aborreció, repudió, desechó, desestimó, despreció, echó fuera, repudió como un divorcio. Lo hizo desaparecer a Saúl. Hermanos, miren que Dios es Dios de amor, grande misericordia, pero si usted o yo cualquiera nos metemos pero mal con Dios, esto es lo que va a pasar. La palabra desechar, maas, vuelvo a repetir, significa que ya el Señor no te considera, te menosprecia, te abomina, te aborrece. Te menosprecia, primero te amó, pero te menosprecia ya no te estima porque vos le hiciste la guerra, te rebelaste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te repudia totalmente, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y Él nunca va a estar de acuerdo con aquellos que siguen el camino de la idolatría, de la inmoralidad, de la mentira, de la falta de sujeción, etcétera, etcétera. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Estamos tratando de ver lo más que podemos de todo el contexto de esta situación. Samuel estaba dolido, ¿verdad? Lo llevó a amar, lo llevó a apreciar a Saúl, estaba contento que él era un ungido del Señor, pero el Señor tiene que salir al encuentro al profeta Samuel y tiene que decirle: yo ya lo deseché. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ahí vemos otra vez el trabajo del profeta Samuel, cargando el aceite. Va a realizar el mismo rito que había hecho con Saúl, teniendo la esperanza que en este momento David va a ser fiel. No voy a entrar porque no terminamos más toda la historia, pero David también desobedeció. Salomón también desobedeció. Roboam desobedeció. Ezequías, que fue un buen rey, tuvo un bache también. Pastor Jiménez, ¿qué me está tratando de decir? Que esto es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces tenemos que sincerarnos con el Señor. No es fácil mantenerse en la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil. Tampoco es difícil si nos entregamos en las manos del Señor. El tema es que tenemos que tomar una decisión. Muchos han sido ungidos, han empezado con gozo, con alegría, han servido al Señor, pero cuidado, el diablo viene a hacer su trabajo, te quiere cansar, te quiere debilitar, como dice Isaías capítulo 14, que eres el que debilita a las naciones y por supuesto quiere debilitarnos a cada uno de nosotros y muchas veces porque estamos prestando demasiada atención a lo que hace fulano, a lo que hace mengano. Yo tuve que aprender como siervo del Señor a poner mis ojos en Cristo, porque si pongo mis ojos en el pueblo rebelde con el cual muchas veces estoy trabajando, me voy a hundir. Pastor, ¿por qué habla así? Porque soy sincero. Voy a seguir trabajando hasta el final de mi vida, que el Señor me ayude, pero el pueblo del Señor, como están diciendo acá los hermanos, yo agradezco enormemente la sinceridad, y si no hay sinceridad no vamos a ir a ninguna parte, hermano. No solamente los siervos de Dios, discúlpenme, ¿verdad? Yo estoy a favor de ustedes en lo que dicen los comentarios, muchos siervos totalmente desviados, pero también el pueblo.
Porque yo puedo hablar de primera mano que creo que voy haciendo las cosas como el Señor manda. Tengo que mejorar también muchas cosas, pero hay palabras, ustedes me conocen, y aún la gente rechaza esto, hermano. Entonces también hay un pueblo que anda buscando la congregación a su estilo. Amén. Recibo ese amén, querido pastor. Esa es la realidad, hermano. Hay un pueblo que también anda buscando al pastor payaso, al pastor cirquero, al pastor permisivo, al pastor que anda en liviandad, como en los días de Jeremías, ¿no? Jeremías habla mucho acerca de esto. Entonces, mi hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A mantener la unción, no sé, entre los niveles más altos, porque no hay nadie 100% perfecto. Entre los niveles más altos, hermano, vamos a tratar de ser bíblicos, ¿verdad? Está Daniel, está Job, aún Noé con el error que cometió, Moisés, el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto. Porque muchos vienen y te dicen, no se puede, ¿verdad? Subo, bajo, soy una montaña rusa, pastor, subo, bajo, ¿verdad? Hermano, tenemos que mantener la unción del Señor. Y vemos que a David le costó, pero finalmente regresó. Salomón al final. Pero hermano, hoy tenemos una bendición, la revelación de Yeshua, la revelación del Espíritu del Señor es mucho más fuerte hoy en día, ¿verdad? El Señor está haciendo cosas grandes. Él dijo que haremos cosas grandes, ¿verdad? Cosas mayores con Él. 1 Samuel capítulo 16, verso 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahweh respondió, toma consigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Yahweh venido, y ya va Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Esto es importantísimo, hermano. No es cuestión de ungir, no, porque este es mi hermano de la familia, la dinastía pastoral, se va a... Si Dios quiere, sí, si Dios no quiere, no. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. Acuérdese que el elegido era Salomón y que Adonías quiso usurpar el trono, ¿no? Cuánto celo, cuánta envidia dentro de las tribus de Israel, dentro de la misma congregación. Acuérdese que Pablo habla a los corintios, que algunos son de Pablo y otros son de Cefa, ¿verdad? Y otros son de Apolo. Mi hermano, tenemos que respetar lo que el Señor decida. Si va a ser pastor, va a ser pastor. Y si Dios lo llama a estar el pastorado, tendrá que aceptar el pastorado. Y no decir, no, gracias Señor, yo paso. No se puede hacer eso. No se debería hacer. Hay que aceptar la voluntad del Señor. Vemos que a Samuel le costó entender también quién era el ungido. Pensó que era alguien ya mayor, grande, musculoso, y sin embargo le dice el Señor, este no es. Vayan a buscar el hijo que ustedes no trajeron, que era David, que estaba ahí apacentando las ovejas, y finalmente el Espíritu del Señor dice, úngeme a este. 1 Samuel 16:12, un poquito más, hermano, para ir cerrando, gloria a Dios. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. No tenemos que dejarnos guiar por la presión del presbiterio, de fulano, de mengano, ¿verdad? El Espíritu del Señor habló y dijo, úngeme a este. Verso 13, Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, como había pasado con Saúl, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, gloria a Dios. Hermano, cuidemos, quiero ir cerrando un poquito con esto, gloria a Dios, un solo versículo más voy a compartir corto para cerrar bien. Cuidemos la presencia de Dios, qué bueno, vino el Espíritu Santo, el Espíritu está en nosotros, pero tal vez está como esto, está dentro de nuestro espíritu del hombre haciendo fuerza para llenar el alma, para llenar nuestra mente, para llenar nuestras emociones, para llenar nuestra voluntad. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo que decía al principio, el Señor no viene a obligarnos, el Espíritu del Señor está tratando con nuestras vidas. Hemos recibido el Espíritu, puede ser, tenemos el Espíritu, pero no somos llenos del Espíritu. ¿Se entiende esto?
Hemos recibido el Espíritu, pero no somos llenos del Espíritu. Sí, es por nosotros. Sí, hermanos, amén. Sí, un poquito más. Vamos a completar el tiempo normal que solemos compartir. Entonces, mi hermano, recibimos el Espíritu, pero todavía nuestra alma no está impregnada de la llenura del Espíritu Santo. Y eso se nota, ¿verdad? Porque usted piensa cada cosa y ejecuta cada cosa. Hay algo del Señor y hay mucho de la carne, ¿verdad? Entonces, hermano, como dice Romanos 8, que ustedes saben que es un texto que a mí me gusta compartir, luego lo pueden repasar. Y por el Espíritu del Señor hagan morir las obras de la carne. ¿Para qué entró el Espíritu del Señor? Entró como una arma poderosa que nosotros tenemos que aprender a usar. Va a llevar un tiempo. Tenemos que aprender a usar para ir matando y exterminando todas las obras de la carne que nosotros no podíamos vencer humanamente. Ahora usted recibió una arma. Recibió la armadura de Dios. La armadura de Dios, toda la armadura de Dios, es poderosa, es indestructible. Estamos hablando del Dios poderoso, del Dios vencedor, del león de la tribu de Judá. Estamos hablando de un Dios que no ha perdido ninguna batalla. Dios es varón de guerra, Dios gana todas las batallas. Si nosotros perdemos alguna batalla, no la perdió el Señor, la perdimos porque nosotros le dijimos al Señor, correte de acá, salí de nuestra vida que yo me hago cargo, y ahí usted pierde. Y ahí usted pierde. Porque si hubiera estado realmente el Señor y usted hubiera hecho las cosas como Dios manda, usted no hubiera perdido ninguna batalla. ¿O no dice la Escritura que somos más que vencedores en el nombre de Yeshua? Abran 1 Samuel 16:14. Vamos a quedar hasta aquí, hasta la próxima vez que nos podamos ver. Vemos cómo la unción que había recibido Saúl lo abandona. Y es esto lo que no queremos que acontezca. Por eso estamos compartiendo esta enseñanza, hermano. Porque en primer lugar queremos que se cumpla la Escritura, que usted sea un ungido. No para vanagloriarse, sino para hacer la obra de Dios. Porque sin la unción del Espíritu Santo, no por nada Yeshua le dijo exactamente lo mismo a los apóstoles, ¿verdad? Quédense en el aposento alto hasta que reciban la promesa del Padre y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque ¿cómo iban a echar fuera a los demonios? ¿Cómo iban a enfrentar la oposición de la cual nos habla el libro de los Hechos? Y ellos iban saliendo victoriosos permanentemente, una vez que se convirtieron y que fueron completamente llenos del Espíritu Santo. Ellos iban, como dice la Escritura, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria, porque siempre estaban buscando la llenura del Espíritu. Y si en algún momento se daban cuenta que el nivel bajaba un poco, inmediatamente volvían a buscar al Señor para mantener esa llenura. Esto es imprescindible para cualquiera de nosotros, hermano. 1 Samuel 16:14 dice la palabra: el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl, tristemente. Ese regalo, ¿se acuerda que hablamos de las palabras en hebreo al principio? Lo que significa la unción es un regalo. Cuando tú te decides consagrar al Señor, cuando tú obedeces al llamado del Señor, Él te regala la unción del Espíritu Santo, porque no se puede comprar. La unción del Espíritu Santo no se puede comprar. Dice que el Espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh, que es un demonio, obviamente. La palabra, mi hermano, acá significa que se apartó. Es la palabra sarar en hebreo, que significa da a entender que el Señor se aparta. Téngalo en cuenta, hermano, que nunca lo tenga que vivir ni experimentar. Yahweh, el Dios de Israel, se aparta, sarar, porque esa persona era categóricamente, estaba comprobado, era alguien desleal. Era alguien falso, era alguien rebelde conscientemente, era alguien prevaricador. La palabra prevaricar significa pecar conscientemente y voluntariamente, como lo hizo el rey Saúl. No lo desechó porque el Señor es perverso y quiere deleitarse en hacer mal a las personas. No. Llegó un punto donde el Señor lo puso en balanza
al rey Saúl, se apartó el espíritu de Yahweh, Sarar, porque él era desleal. Ayer venía diciendo, y como le dije en otro momento, me van a escuchar predicar acerca de los siervos diligentes, responsables o los no responsables. Y es fundamental, usted conoce la escritura, Mateo 25. Me voy adelantando, en otro momento lo compartimos. Le dio 5, trajo 5, le dio 2, trajo 2, el otro tuvo miedo, no hizo nada. ¿Y qué le dijo? Siervo malo, siervo infiel. A los otros le dijo siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. Al otro le dijo siervo malo, te vas al lloro y al crujir de dientes, eres echado a las tinieblas. Entonces, hermano, el que recibió un talento y no lo multiplicó y no hizo nada, o no hizo la voluntad de Dios, como en el caso de Saúl, es una persona desleal, es una persona rebelde, es una persona infiel, que haya tenido miedo. No, hermano, los siervos del Señor no tenemos miedo, los ungidos del Señor estamos revestidos del poder del Señor y estamos capacitados para multiplicar espiritualmente la obra de Dios en primer lugar en nuestras vidas, en nuestra familia. Ahí está hablando a nivel simbológico en la parábola de los bienes, la multiplicación de los talentos. Pero en realidad el Espíritu Santo en nosotros quiere multiplicar su amor, quiere multiplicar su verdad. Es interminable el Señor, hermano. Que el Señor nos ayude a escuchar a supuestos creyentes religiosos que te digan estoy cansado, ya no sé qué hacer, estoy aburrido. Usted no conoce el reino del Señor entonces. Usted no conoce el reino del Señor. Deberíamos estar aburridos del mundo. Deberíamos estar ya aburridos del pecado y de todo el daño que nos hizo en todos estos años, mi querido hermano. Es hora de avanzar en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano. Nos volvemos a reencontrar. Vemos si entre martes y jueves está el tema. ¿Ven? Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Hemos comenzado con esta temática de la unción verdadera, Señor. Ciertamente, Señor, no hay regalo más grande, más que un auto, más que una casa, más que un avión, más que un reloj de oro. Señor, no hay regalo más maravilloso que tener tu presencia morando en nosotros. Qué privilegio tener el sello del Espíritu Santo para el día de la redención y aún para servirte aquí en la tierra con excelencia, Señor, como tú te lo mereces, Señor. Te pedimos perdón, Señor. No estoy condenando a nadie. Si alguien perdió totalmente el Espíritu Santo, regrese ahora al Señor, por favor. Pero también hablo a aquellos que son salvos, sí, son salvos, pero mishimi es tu espíritu, una gotita nada más tiene. Y estás a punto de que el Espíritu te abandone, estás a punto de que el Espíritu se salga ya de tu vida. Tienes la oportunidad de volver a cargar la batería, como se dice, a cargar del Espíritu del Señor. Pero esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Esto es algo que tenemos que hacer todos los días. Usted se llena, pero es así, está escrito que dependemos del Señor todos los días. Mañana habrá que buscar al Señor. No podemos quedarnos simplemente con lo que hoy hemos recibido. Mañana hay que volver a buscar, pasado hay que volver a buscar. Así lo decretó el Señor, porque el Señor está probando nuestros corazones, mi querido hermano. Sería muy fácil, hoy me lleno, ya quedé con la llenura, nunca más pierdo la llenura y hago lo que quiero. No, mañana el Señor te está probando, pasado mañana también el Señor te está probando nuestra fidelidad. Mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Saúl no se mantuvo en fidelidad y muchos también cayeron como David y Salomón y más adelante después regresaron. Pero la ordenanza del Señor es que podamos permanecer en Él todos los días de nuestra vida. Padre, bendice a tu pueblo. En el nombre de Yeshua, levanta a tus ungidos verdaderos. A tus ungidos que te escucharán, te obedecerán y en esa obediencia serán de bendición para las almas y para lo que tú tienes determinado, Señor, en este tiempo, en Paraguay, en Argentina, en el mundo entero. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes.